El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Sobre todo en la segunda lectura encontramos hoy lo que se dice en hebreo, ¿no? Una berajá, una bendición. Las bendiciones, pues como dice aquí en hebreo, Baruch atá, bendito seas tú, Baruch atá, Adonai, Baruch atá Adonai, bendito sea el Señor, Dios, Yahvé. Eso dice San Pablo al principio de esta carta fantástica de los Efesios. Y esto es lo que es cada Eucaristía, una berajá, una bendición, una exaltación a aquel Dios, ¿no?, que es un Dios concreto en el Nuevo Testamento, es un Dios concreto, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dirá San Pablo siempre, hasta la saciedad, lo que ha descubierto Pablo. Un Dios, no ya el Dios de Israel, no el Dios de Egipto, no el Dios del Mar Rojo, no el Dios del desierto, ni el de tan siquiera de los profetas. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le ha liberado a él, que le ha hecho una persona nueva, que le ha dado infinidad de bendiciones. Y entonces es lo que predica. Él, que era un perseguidor, ¿no?, tenía dentro ese daño, Dios lo regeneró, lo hizo un hombre nuevo, capaz de entender la injusticia vivida y poder cambiar a ofrecer justicia a los demás, la justicia del amor de Dios. Entonces hoy este es el mensaje también que dice la primera lectura y el Evangelio. Dios es Padre, no solo de Jesucristo, sino también de nosotros, porque gracias a Jesucristo Dios nos ha adoptado a nosotros como sus hijos y nos lo ha hecho ver, nos lo ha hecho contemplar en Jesús. Este es el diseño, el designio, el misterio de su voluntad, el misterio de su gracia. Y como decía la segunda lectura, 3 veces, para que nosotros seamos alabanza de su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la grandeza de Dios? ¿Qué es lo más grande de Dios? Es su amor por los hombres. Y entonces, gracias a ese amor, nos ha elegido, nos ha llamado para poder vivir ese amor, para poder entenderlo y sea un amor consumado en nuestra vida. Y entonces eso es fantástico, porque es también lo que indirectamente nos dice la primera lectura, que nos habla aquí de un pobre hombre, pero un pobre hombre que ha sido elegido, como cada uno de nosotros antes de la fundación, antes de la creación del mundo, hemos sido en la persona de Cristo, como decía, para recapitular todas las cosas en Cristo. Es decir, que todas las cosas, que todas las personas, que toda la creación
tenga por cabeza a Cristo, hacer que Cristo sea la cabeza de toda la creación. Ese es el diseño, el designio de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, Él es nuestra cabeza, Él piensa por nosotros y nosotros, entendiendo y viviendo su amor, dejamos, ¿no?, como un hijo deja que su padre piense por él, nosotros dejamos que Jesús piense por nosotros, porque nos es el Salvador y porque es el que sabe verdaderamente dirigir el camino por donde nosotros tenemos que andar. Decía el Salmo responsorial: la justicia marchará ante él, irá delante de él, irá con él. La justicia, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es noble, lo que edifica, lo que consuela, lo que construye. La justicia irá delante de él y sus pasos, dice, señalarán, mostrarán el camino. Pues eso, en la primera lectura encontramos aquí a este pobre hombre, profeta, que humanamente a lo mejor pues ya lo dice él. Yo era, ¿no?, un pastor y un cultivador de sicómoros, de higos. No es necesario estudiar mucho para cultivar higos. En cualquier sitio aparece una higuera, en cualquier sitio la higuera produce frutos. Y cuidar un poquito del rebaño. ¿Quién éramos? Pues eso. Dios le ha llamado siendo un pobre hombre, pero lo importante de este pobre hombre no es lo que él es, sino lo que él dice, lo que él transmite como dicho por Dios para que lo digan los demás. Y entonces este hombre vive una situación en el reino de Israel, ¿no?, que está dura, que está complicada, de extorsión, de corrupción, ¿no?, de balanzas y pesos todos trastocados para que el pesaje sea inferior, pero las ganancias sean mayores. Y hay todo un sistema ya de corrupción tan grande que Dios llama a este pobre hombre para llamar la atención. Y entonces está ahora, ¿no?, en el santuario de Betel, y allí está Amasías, y entonces, como este hombre, Amós, está hablando sin decir en contra de aquel que es la jerarquía, el rey, ¿no?, el principal del pueblo, que permite toda esta realidad de opresión y de fraude, entonces ahora viene este Amasías para congratularse con el rey, y ya le ha dicho: mira lo que dice Amós, tendremos que decirle algo. Y este sacerdote de Dios, en vez de acoger la palabra de Dios y decir si es verdad lo que está diciendo, en vez de tirar adelante en lo que dice Dios por medio del profeta, quiere callar la voz del profeta. Dice: lárgate de aquí, porque esto es el sacerdote real, el santuario, ¿no?, del rey y la casa del reino. Es el lugar donde viene aquí el rey con todo su séquito para ofrecer sus liturgias. Entonces tú aquí no pintas nada diciendo lo que estás diciendo, lárgate. Y entonces la respuesta del profeta es esa: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros. Es decir, ¿a mí qué me cuentas de lo que yo digo? A mí me ha llamado Dios y me ha dado esta misión. Y yo vengo aquí con mucho nervio, por decir así, con mucha inquietud, porque ya sabía que esto iba a pasar, pero a mí no me cuentes nada. Díselo a Dios, porque el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Y entonces yo vengo y hago lo que Dios me dice. Entonces, ¿qué quieres que te diga? También Elías llamó a Eliseo, y Eliseo estaba allí en su casa con los bueyes y las yuntas y los arados, y Eliseo se pega un susto: pero si yo estoy aquí la mar de bien, ¿a mí qué vienes a decirme? Y Elías le dice lo mismo: a mí no me pidas cuentas de lo que yo digo, de lo que yo hago. A mí Dios me ha dicho: vete a casa de Eliseo y arrójale el manto encima y llámalo para que sea profeta. Habla con Dios.
Y Eliseo al final, pues coge los bueyes, coge las yuntas, lo quema todo, hace un sacrificio, lo deja al padre y a la madre y se va detrás. Y así todos los profetas. Y es lo que está haciendo Jesús en el Evangelio hoy. ¿A quién ha elegido? A 12 personas, 12 personajes. Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Mateo, Tomás. ¿Quiénes eran estos pobres hombres? Pues ya siempre en el Evangelio los mismos evangelistas nos lo dicen. Pobres hombres. Se creían, ¿no?, que como estaban con el rey del mundo, ellos iban a ser los reyes del mambo. Y no, eran unos pobres hombres. Y así Dios los elige. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2 para ser testigos. En el pueblo de Israel, para ser testigo de una cosa, se necesitan 2 personas. Uno que diga una cosa no va a ningún lado, pero si 2 se ponen de acuerdo, incluso lo dice Jesús cuando reza, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo a mi Padre del cielo, Él os lo dará. Entonces ahora Jesús los envía de 2 en 2. ¿A qué? A ser testigos, a anunciar lo que han visto, lo que han oído, de lo que Jesús les ha participado. Ha curado enfermos, ha resucitado muertos, ha limpiado leprosos, le ha dado la vista al ciego, ha curado a tanta gente, ha anunciado que el reino de los cielos está cerca, ha hecho tantas cosas buenas y ellos son testigos, ellos lo han visto. Entonces, ¿de qué sirve la palabra de un profeta? Lo dijeron el otro día, Jesús, pero si este es el hijo del carpintero, pero si este lo conocemos de toda la vida, ¿de dónde viene esta sabiduría, esta elocuencia, estos milagros de sus manos? ¿Pero no es este el hijo del carpintero? Si este fuera un rabino, si hubiera estudiado en Jerusalén, allí en la casa de la sabiduría, pero si este es de aquí del pueblo, si este es de Nazaret, pues así, con esa pobreza, Jesucristo se presenta. Con esa pobreza quiere que Jesús se presente en los apóstoles. Y dice, los fue enviando de 2 en 2. Y es Jesús quien les da autoridad. Autoridad. La autoridad no es un poder, la autoridad es un servicio. Servir a los hombres, exusía, se dice en griego. Sacar de dentro lo que uno tiene, la sustancia, ¿no? Como cuando coges un limón y lo exprimes, le sacas la sustancia, el jugo, lo que hay dentro. Cuando coges a un enviado de Dios, el enviado de Dios tiene que sacar lo que tiene dentro. La sustancia, la exusía, esa autoridad que ha dado Jesús a sus discípulos al hacerles comprender lo que Jesús ha hecho. Y entonces, eso que han tenido dentro, dado por Jesús, ahora es lo que están llamados a ofrecer. Les dio autoridad, ese poder de servir a los demás. ¿Para qué? No para imponer, sino para hacer un servicio. ¿Un servicio de qué? De sanación, para expulsar a los espíritus inmundos, es decir, a los espíritus sucios, a los espíritus malignos, a lo que hay dentro del hombre que le molesta, que le ensucia, que no deja ver, como decíamos en la segunda lectura, la gloria de Dios. Y entonces el hombre no se va convirtiendo en alabanza de la gloria de Dios, sino que se va convirtiendo en todo lo contrario. Ahora el hombre es aquel que no hace visible la alabanza, la bendición a Dios. Y entonces con ese poder los manda Jesús pobremente. Cuando Pedro y Juan van al templo después de la resurrección, encuentran un paralítico a la puerta hermosa y él estaba pendiente a ver qué les daba, les pide limosna. Pero ¿qué le dicen? No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos calderilla en la faja, ni dinero suelto, no tenemos nada, pero tenemos una cosa, el envío de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús te decimos, levántate y anda. Lo toman de la mano y lo levantan. Esa es la autoridad. Ese es, ¿no?, el poder ayudar a los hombres a mantenerse en pie.
el que los hombres puedan tener ya dentro un corazón nuevo, un corazón limpio, como dice hoy la hoja parroquial, tener dentro un corazón que te permite ver a Dios. Y entonces dice, les encargó que llevaran para el camino un bastón, imagen de la cruz, donde se apoya el enviado de Dios. No se apoya en criterios personales, sino que se apoya en la experiencia que ha tenido de este Dios que le ha ayudado en los sufrimientos, en los dolores, en las angustias, en las preocupaciones, en tantas cosas Dios les ayuda. Pues un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. No van a enriquecer a nadie con riquezas de este mundo, van a enriquecer a los hombres con una palabra que es divina, con una palabra que es del cielo. Por eso la misión de la Iglesia, lo fundamental es la evangelización, y ayudamos a los pobres para evangelizar. ¿Tú has visto que tantos pobres que ayudamos en la Iglesia vengan a dar gracias a Dios? ¿Cuántos pobres vienen a dar gracias a Dios después de lo que la Iglesia en nombre de Dios hace por ellos? Poquísimos, por no decir ninguno. Y no son 2 euros que damos mensualmente, no son 2 euros, pero así vive la gente, no entienden, no comprenden. Algún día tendrá que pensar la Iglesia si lo estamos haciendo bien, ayudando de esta forma a los pobres. Habrá que pensarlo, que hoy no se piensa, en estas cosas no se piensa, y entonces estamos gastando pólvora en salva. Estamos ayudando, pero aunque desinteresadamente, y lo hacemos con todo el cariño y el amor, habrá que ayudar a esta gente también a entender otras cosas que no entienden. Y entonces, así, ¿cuál es la riqueza de la Iglesia? No es el dinero, no es el oro, no es lo que hay en el Vaticano, ni lo que hay en tantas iglesias. Lo más preciado que hay en la Iglesia es la palabra de Dios, una palabra que regenera, una palabra que nos ayuda, una palabra que nos salva. ¿Para qué? Para que, como hemos dicho en la segunda lectura, que el hombre, nosotros y todos podamos decir: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, y en la persona de Cristo nos ha ayudado, sea en un momento puntual económicamente, o sea en un momento puntual con un espíritu, con una gracia, con una fuerza, con unos dones celestiales, con unos dones de eternidad que han cambiado nuestra forma de ver, de actuar, de sentir, de pensar. Y entonces le dice que llevasen sandalias en los pies, pero no una túnica de repuesto. Van, pero ¿cómo los manda así Jesús? Jesús es un insensato. No les dice: tomar aquí unos euros porque en el camino hay que refrescarse, en el camino habrá que comer, en el camino habrá que, si se rompe la túnica, si se suda, te vas a bañar, a duchar y te vas a poner otra vez la misma túnica sucia. Cuando uno se baña, cuando uno se ducha, se cambia de arriba abajo. Pues no lleven túnica de repuesto. De todas esas cosas vais a aprender algo, que Dios, que está en el cielo, se preocupa de vosotros que estáis aquí en la tierra, y Dios os va a ayudar, y Dios va a proveer para cada uno de vosotros. Y entonces llegáis a un pueblo, entráis en una casa, ¿no?, y quedaos allí hasta que os vayáis. Ya no dice: allí os alimentarán, como dice a lo mejor Mateo, comed de lo que os pongan, comed de lo que haya, porque el obrero merece su salario. No, escuetamente, donde vayáis a aquel sitio, permaneced allí. Y si en un sitio no os escucha, no dice no os acoge, si no os escucha, mira, al marcharos, sacudid el polvo de los pies. Decidle aquello que en el fondo se nos ha quedado en los pies de este pueblo, el polvo, pues hasta eso os devolvemos. No queremos nada de vosotros. Nosotros hemos venido a enriqueceros con una palabra que vosotros no aceptáis, y es una palabra que nos salva entonces.
Por eso nosotros, dice, nos vamos a otro lugar. Y que esto os sirva de testimonio, que hemos venido, que no habéis acogido a la palabra de Dios que nosotros traemos, porque no traemos otra cosa, ni oro, ni plata, ni calderilla, ni pan, ni nada. Lo que traemos os lo hemos dado y lo habéis rechazado, como a Masías en la primera lectura. Pues mira, chao pescado, nos vamos a otro sitio. Y dice, pues ellos salieron a predicar la conversión, salen a predicar la conversión, es decir, ayudar a la gente a regenerarse, es decir, a pensar de una forma distinta en Dios, a ver en Dios no solo a ese Yahvé que está en el cielo, sino a ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. El que acoge la palabra de Dios en su vida, viene curado, viene sanado y viene salvado. Que podamos nosotros escuchar todos los días la palabra de Dios, que tengamos en nuestra vida un tiempo, un momento para poder leer la Escritura, para poder leer y comprender quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros, y así que de nuestro corazón también salga esta bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en la persona de Cristo nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Que así sea.